Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. Capítulo 18. Campo de batalla de la ciudad de Ozu. El primer día con Gran Torino pasó volando tras su combate de entrenamiento. El viejo héroe le había dado a Izuku mucho en qué pensar y lo había dejado dándole vueltas, incluso después de que regresara de buscar comida. A pesar de las palabras del héroe, Izuku aún sentía que el concepto de que todo llamarada y uno para todos fueran un don era algo que aún no había comprendido. Era un desafío difícil. A la mañana siguiente, Izuku admitió que necesitaba un poco más de ayuda con el tema. Solo tenía una semana con Gran Torino. Tenía que aprovecharla al máximo, incluso si eso significaba doblegar su orgullo de fanático de los dones y pedir ayuda. ¿Aún no lo entiendes? Gran Torino rió entre dientes cuando Izuku admitió que no estaba seguro de cómo abordar el tema. Bueno, no me sorprende. All Might te enseñó lo básico del uno para todos, pero su conocimiento solo te puede ayudar hasta cierto punto en tu caso. Aunque pudo manejarlo de inmediato gracias a su cuerpo, no me extraña que se le olvidara la diferencia entre ustedes. ¿La diferencia? Izuku frunció el ceño, confundido. Claro que no tenía don, exclamó Torino. No había otro don en el cuerpo de All Might cuando recibió el uno para todos. Esa es la diferencia fundamental. No sabe cómo funciona el uno para todos con otros dones como su predecesor. Supongo que tiene sentido, pero... Izuku frunció aún más el ceño. ¿No sería el uno para todos igual para todos? O sea, sé que se fortalece al pasar de una persona a otra, pero ¿no es eso todo? Dios mío, debería hacerte reflexionar un día más. ¿No has notado nada? El niño tragó saliva mientras observaba nervioso al viejo héroe, quien suspiró exasperado. ¿Qué pasa cuando All Might usa el uno para todos? Bueno, su fuerza aumenta, al igual que la mía, el minimalismo no te ayuda. Nunca te has preguntado por qué tu Amphoreol brilla en verde, pero no el All Might. Izuku parpadeó. En realidad, no había pensado en eso en absoluto. Era un poco vergonzoso no haber notado la diferencia, ahora que lo pensaba. Torino vio cómo le daban vueltas la cabeza y continuó. Quitadle su Amphoreol a All Might por un momento. ¿Cuál es la diferencia entonces? All Flare, respondió Izuku inmediatamente. Torino arqueó las cejas mientras miraba a Izuku expectante. Y entonces... Izuku abrió y cerró la boca varias veces mientras pensaba en ello, con una expresión de frustración en su rostro. Uno para todos es diferente para mí porque tenía un don cuando lo recibí y All Might no, pero ¿en qué es diferente? ¿Acaso uno para todos no es un don que transmite poder de un usuario a otro? ¿No es el mismo don siempre? Es cierto, ya que uno para todos es el mismo don al transmitirse, coincidió Torino. Pero difiere para cada usuario, especialmente para quienes ya tienen dones al recibirlo. Y la diferencia radica en cómo se adapta uno para todos. Al transmitirse de usuario a usuario, el don en sí tenía que ser flexible en un principio para que quien lo recibiera no se viera completamente abrumado. Aún así, deben tener cierto nivel físico para que el poder no destruya su cuerpo. All Might te hizo entrenar antes de recibir uno para todos, ¿verdad? Izuku asintió. Torino continuó. Ese es el requisito previo para recibir el estado básico de uno para todos. Dicho de forma simple y en gran medida incorrecta, su verdadera forma es energía pura, que luego puede ser moldeada por el usuario. Pero una vez que un cuerpo recibe uno para todos, es el don el que se adapta a su nuevo huésped. Ninguna persona es exactamente igual a otra, por muy parecidas que sean. ¿Qué quieres decir con que se adapta? Usa el cerebro, chico.
Si el uno para todos fuera el mismo para todos los usuarios, ¿no crees que sería fácil averiguar quiénes lo tenían con el tiempo? ¿Por qué no hay sospechas ni preguntas sobre por qué el don de Olmigt es similar al de los 7 usuarios anteriores? Sí, el poder del uno para todos ha crecido drásticamente, pero si fuera el mismo don para todos, alguien acabaría preguntándose por qué son tan similares. Pero si la diferencia entre cada uno de ellos eran sus dones antes de recibir el uno para todos, entonces no, los ojos de Izuku se iluminaron al comprenderlo. Gran Torino sonrió con suficiencia. Parecería que tuvieran dones completamente diferentes cada vez. Izuku respiró hondo. ¿Por qué sus dones eran completamente diferentes cada vez? Uno para todos se adapta a su usuario, así que si cada uno tenía un don único de antemano, sería diferente para cada usuario, bingo. Por eso tú y Olmigt son tan diferentes. Ambos poseen el uno para todos, pero Olmigt solo tiene eso y nada más. Él posee el uno para todos en su forma más pura, y no tiene nada a través de qué canalizarlo, excepto su cuerpo. Tu uno para todos se ha adaptado para funcionar con Allflare. En otras palabras, Allflare ha absorbido tu uno para todos para que puedan aplicarse como un solo don. La forma en que intentas usarlos como dones separados solo te está complicando las cosas. Izuku levantó las manos, encendiéndolas y canalizando uno para todos al mismo tiempo. A pesar de comprender mejor lo que sucedía, algo seguía confundido. Dices que se han fusionado en un solo don, pero ¿cómo? ¿En qué se diferencia ahora? Bueno, mucho de eso tendrás que descubrirlo tú mismo, gruñó Torino. Después de todo, tu don es único. Al igual que los demás predecesores, tendrás que aprender a base de ensayo y error. Lo único que puedo hacer es guiarte. Pero intentemos algo. Quiero que intentes difundir uno para todos entre tus llamas. El adolescente lo miró confundido. ¿Es eso siquiera posible? Es tu don. Dime. Puede que sea una metáfora aburrida, pero piénsalo así. Lo que estás haciendo ahora es como hacer una galleta con chispas de chocolate, donde parecen ser una sola, pero aún puedes ver dónde la galleta y el chocolate están separados. Lo que quieres hacer es imaginar un vaso de agua. Esa es Allflare, tu base. Si le añades otra sustancia, como un aditivo de sabor, obtienes algo diferente, como limonada rosa. Eso es One for All. En otras palabras, tu imagen debería ser una mezcla nueva y pura. Mezcla uno para todos con mis llamas. Izuku apretó el puño y miró fijamente el fuego, concentrándose intensamente e intentando imaginar las chispas verdes mezclándose con las llamas, canalizando el poder que sabía que estaba allí en llamarada total. Jadeó al sentir un cambio. La energía que normalmente percibía en su cuerpo, al usar One for All se había extendido, fundiéndose en el fuego que rodeaba su mano. Un rayo esmeralda se arqueaba desde su brazo en toscas distorsiones, generando un zumbido grave. Al intentar controlarlo, encendió la otra mano y dejó que se extendiera por el resto de su cuerpo. Era un equilibrio complicado, y solo podía cubrirse todo el cuerpo si no se extendía más allá de unos 2,5 centímetros de la piel, pero lo lograba. Al mirarse, parecía como si estuviera cubierto por una fina capa de esmeralda ondulante, casi como un segundo traje. Parecía arremolinarse en patrones ciegos, con pequeñas partículas danzando sobre ella como las manchas de una lámpara de plasma. Un rayo verde pálido se arqueaba desde la capa de energía desde sus brazos por debajo de los codos, sus piernas por debajo de las rodillas y, desde la perspectiva de Torino, a lo largo de los cuernos ardientes sobre su cabeza. Sus ojos adquirieron un brillo verde etéreo, como cuando luchó contra Shoto en el festival deportivo. Gran Torino sonrió y arrojó su bastón a un lado. ¿Crees que podrás seguir así? No lo sé. Logró decir Izuku, luchando por mantener el control de la fusión. Intentémoslo. Torino cogió un cronómetro del mostrador y lo programó. Empezaremos con 3 minutos. Intenta golpearme con ese don tuyo en ese tiempo. Torino empezó a volar por la habitación como el día anterior, dejando a Izuku igual de aturdido por la velocidad. Se estrelló contra la espalda de Izuku, desequilibrándolo, pero logró mantener el control de la fusión. ¡Qué lento eres!, espetó Torino. Con esa velocidad de reacción no salvarás a nadie. El llamado símbolo de la paz debe aplastar cualquier obstáculo que se le cruce en el camino.
Izuku apretó los dientes. Es difícil, pero aún puedo usar el uno para todos con mi cuerpo como siempre. Cuando Torino volvió a abalanzarse sobre él por detrás, Izuku giró y se echó hacia atrás, impulsándose para colocarse por encima del anciano. Giró en el aire y le lanzó un puñetazo, pero Torino lo esquivó saltando y aterrizando en la pared. «Cerramos», gritó Torino. «Inténtalo de nuevo». Izuku aterrizó y saltó lejos de Torino, luego apoyó los pies contra la pared y se impulsó para abalanzarse sobre él. Con un grito, lanzó su puño derecho hacia adelante, pero Torino lo esquivó de nuevo e Izuku se encontró golpeando la pared. En pocas palabras, su puño atravesó los ladrillos y la energía se extendió a su alrededor, pero su brazo quedó atascado desde el codo hacia abajo. Torino se rió entre dientes. «Uy. Malas noticias para ti, chico». Rebotó en el techo, luego en la pared y voló hacia Izuku de nuevo. Pero el adolescente le tenía reservada una sorpresa. Al darse cuenta de que no podría despegar el brazo de la pared a tiempo, Izuku giró frenéticamente su cuerpo para lanzar una patada circular. Torino apenas logró esquivar el golpe energizado, pero una descarga de energía le impactó en la cara, rozando su mejilla y quemando su piel con su intensidad. Agarró la cabeza de Izuku y lo inmovilizó contra la pared, con cuidado de no torcer demasiado el brazo atrapado del chico. El cronómetro sonó. Torino gruñó de satisfacción. «Son 3 minutos». Soltó a Izuku, dándole al adolescente la oportunidad de despegar el brazo de la pared con una mueca. «Ay, nadie dijo que sería fácil», le dijo Torino con una risita. «Todavía no tienes buena forma, pero ya dominas la técnica, ¿verdad? Trabajaremos para perfeccionarla de ahora en adelante. Pero primero, necesitamos comer algo». En un pequeño bar escondido en la ciudad, el asesino de héroes Stein observaba con lascivia el cuerpo inmóvil de Tomura Shigaraki, sosteniendo sus espadas amenazadoramente. Una daga estaba clavada en el hombro derecho de Tomura, la otra cerca de su garganta. Para lograr algo, se necesita un credo y convicción. Es natural que se elimine a esos débiles, que carecen de ambas cosas. Por eso resultó así. Tomura hizo una mueca de dolor al sentir la espada clavándose en su hombro. «Ja ja ja, ay, eres demasiado fuerte. Kurohiri, envía a este tipo lejos». Kurohiri se apoyó débilmente en la barra, incapaz de moverse, al igual que Tomura. «No puedo hacer nada, debe ser el don del asesino de héroes», Stein miró con desdén al villano que tenía debajo. El concepto de héroe ha perdido todo sentido en esta sociedad. Impostores que se hacen pasar por héroes y villanos andan por ahí, haciendo alarde de sus habilidades por todas partes a cambio de solo dinero y poder. Son la escoria de este mundo, la escoria que debe ser purgada. La daga que se acercaba a la garganta de Tomura golpeó el borde de la mano que le cubría el rostro, dejándolo paralizado. De repente, capaz de moverse de nuevo, su mano se abalanzó y agarró la hoja, ignorando cómo el filo le cortaba la piel. «Alto. Esta palma no». Stein hizo una pausa, observando cómo los ojos de Tomura casi brillaban con malicia. «Te mataré». Su daga de repente empezó a desmoronarse, mientras Tomura reía entre dientes y sonreía con malicia. «Eres mucho más hablador de lo que pensaba, convicciones. Credo. No tengo nada tan recto. Pero si tuviera que decidirme por algo, sería All Might. Quiero aplastar a la sociedad donde esa basura se alza con tanta autoridad. Eso es lo que quiero hacer». La daga desapareció por completo y Tomura atacó a Stein, quien lo esquivó hábilmente saltando hacia atrás y sacando su otro cuchillo del hombro del villano al mismo tiempo. Tomura se puso de pie, mirando fijamente al Hero Kill mientras se agarraba la herida sangrante. «Eso dolió mucho, ¿sabes? No tenemos sanador en nuestro grupo. ¿Te harás responsable?» Stein observó a Tomura unos instantes más antes de relajarse un poco. «¿Eso es lo que quieres hacer, eh? Parece que nuestros objetivos son totalmente opuestos», dijo el asesino de héroes. «Pero tenemos algo en común. Queremos destruir la sociedad actual». «Deja de joderme», murmuró Tomura. «¿No dijiste que soy de los que más odias?» Envainando sus espadas, Stein reconoció la acusación con un gruñido. «Te estaba poniendo a prueba. Cuando alguien está a punto de morir, muestra su verdadera cara. Eres inusual,
pero hay convicción en tu interior. Un credo retorcido a punto de florecer. Me pregunto cómo crecerá. Bueno, en cualquier caso, quizá prefiera deshacerme de ti hasta después de haberte comprobado con mis propios ojos. Deshazte de nosotros, qué psicópata. Kurohiri, no quiero a un tipo tan loco en nuestro grupo. Tomura, si lo sumamos a nuestras filas, nuestro poder de combate aumentará enormemente, le dijo Kurohiri mientras recuperaba la capacidad de movimiento. Se giró hacia Stein y asintió. Nuestras negociaciones han concluido. Bien. Ahora que eso está resuelto, llévame de vuelta a Osu. Todavía tengo asuntos que atender allí. En Ciudad Osu, Tenya y Manuel, el héroe con el que hacía prácticas, regresaron a la oficina. Tenya se quitó el casco con un suspiro. No había tenido ningún encuentro con villanos hoy, y mucho menos con el asesino de héroes que buscaba. Manuel también se quitó el casco y exhaló con fuerza. Uf. Bueno, no había mucha actividad, pero la ciudad está en alerta máxima, así que supongo que era de esperar. Ya veo, respondió Tenya distraídamente. Había investigado al asesino de héroes. Donde quiera que aparecía, siempre hería o mataba al menos a 4 héroes antes de mudarse a otro lugar. Lo había hecho al menos 7 veces antes de mudarse a Osu. Hasta ahora, el hermano de Tenya había sido el único herido en esta ciudad. Era muy probable que el asesino de héroes no hubiera terminado con Osu. A Tenya aún le resultaba imposible asimilar que Tensei se retiraba de su rol de héroe, que estaba paralizado de cintura para abajo por la furia de un solo psicópata. Su querido hermano mayor, su modelo a seguir y una estrella en ascenso, obligado a renunciar al sueño de su vida por la violencia sin sentido de un hombre. Se negó a aceptarlo sin más. No podía. Tenya iba a encontrar a ese hombre y lo liquidaría personalmente. El asesino de héroes volvería a Osu, lo sabía. Una vez que Tenya lo encontrara, lo enterraría como se merecía. Izuku soltó un grito al ser golpeado contra la pared de nuevo, tumbado con los pies en alto tras su última sesión de entrenamiento. Era el tercer día de prácticas, y había pasado gran parte del día entrenando con el viejo héroe, lo que prácticamente significaba que había quedado morado por intentar, sin éxito, golpear a su ágil y astuto mentor. Torino aterrizó en el suelo y se rió disimuladamente. Bueno, estás mejorando, pero deberíamos parar ya. Si sigues luchando solo contra mí, empezarás a adquirir hábitos raros. Pero, todavía necesito practicar más, protestó Izuku mientras se enderezaba y se frotaba la espalda. La energía verde que vibraba alrededor de su cuerpo se desvaneció al incorporarse. Hizo una mueca y se miró el brazo. Se le había entumecido casi dolorosamente. Sentía las piernas débiles y tenía la piel enrojecida en algunas zonas por la exposición prolongada al calor. Torino simplemente negó con la cabeza. No. Ya hemos aprendido bastante. Hay demasiado que aprender en el poco tiempo que tenemos. De todas formas, mi objetivo era ayudarte a comprender los fundamentos del uso de uno para todos y todo llamarada como un solo don. Ahora pasamos a la segunda fase del entrenamiento, la experiencia laboral. En otras palabras, vamos a cazar villanos. Después de asearse e Izuku ponerse su disfraz de héroe, ambos tomaron un taxi a la estación de tren. Gran Torino les consiguió billetes a Shinjuku y enseguida se pusieron en camino. Izuku sabía que tomarían un tren bala desde Kufu para llegar, lo que significaba que pasarían por Osu. Sus pensamientos se dirigieron a Tenya, quien no había respondido a ninguno de sus mensajes a pesar de haberlos leído. Izuku se mordió el labio con preocupación. Era inaudito que su amigo, tan serio, demorara una respuesta. Solía responder en unos 30 segundos, a menos que estuviera dormido. Quizás simplemente estaba ocupado patrullando por su pasantía, mirando a su alrededor. Izuku tragó saliva en su asiento. Había mucha gente en el tren con ellos. No estaba seguro de cuánto tardaría alguien en reconocerlo. Para distraerse de la posibilidad y de su preocupación por Tenya, miró a Torino y tartamudeó. ¿Puedo preguntarte algo? Lo acabas de hacer, pero seguro. Bueno, ¿cómo era Olmig cuando era tu alumno? Ah, él. Resopló Torino. Fue todo un entrenamiento práctico para él. Cuando empezamos, le hice vomitar el almuerzo de un par de puñetazos.
Izuku sudaba nervioso. Rayos. Con razón All-Might le tenía miedo. No podía imaginarse cómo habría sido recibir un golpe suyo cuando era más joven y estaba en mejor forma. Pudo dejar a Izuku inconsciente incluso ahora que era un viejecito. La voz de Torino se calmó un poco al mirar a Izuku. Pensé que querrías preguntar por tu padre. Izuku se quedó paralizado y bajó la mirada hacia sus manos, que aferraban con fuerza la tela de su traje. No sé si quiero saberlo. Bueno, te contaré cómo era cuando tenía tu edad, ¿qué te parece? Bueno. Torino miró al techo y lo pensó un momento. No se parecía en nada a ti. Confiado, ruidoso, arrogante y mucho mejor manejando su don. Tal como eres ahora, te habría dado una paliza. Siempre competía con All-Might. Sin parar, la verdad. Se volvió molesto después de un tiempo, te lo aseguro. Una cosa tras otra, sin fin. Los idiotas intentaron ver quién nadaba más rápido una vez en una eliminatoria de 50 metros en la piscina del colegio. All-Might destrozó una tabla de salto al impulsarse y Sashi evaporó casi toda el agua. Una vez, me pidió entrenar conmigo porque entrenaba con All-Might casi todo el tiempo y me quemó el pelo. Se rió, así que le di una conmoción cerebral. Después de eso, se quedó un poco más callado conmigo. Torino parecía bastante presumido. Los ancianos eran realmente aterradores cuando estaban enojados, ¿no? Pero es un chico listo, admitió Torino. El mejor de su clase, después de All-Might. Bueno, le atribuyo la mayoría de sus mejores notas a tu madre, por todas las clases particulares que les dio. La cabeza de Izuku se giró hacia Torino tan rápido que casi le da un latigazo. ¿Qué? El anciano lo miró parpadeando. Sí, tu madre conoció a All-Might y a Isashi en la preparatoria. Ella no fue a la UA, pero los tres se conocieron en su primer festival deportivo y siguieron en contacto desde entonces. ¿No te lo dijeron tu madre o All-Might? Se quedó mirando a Torino con los ojos como platos, completamente impresionado por esa noticia tan impactante. Su madre conocía a All-Might en el instituto. No se lo habían dicho. ¿Qué más no le habían dicho? Torino parecía darse cuenta de que Izuku no tenía ni la menor idea de nada de esto. No culpaba precisamente a Inkoni Toshinori por mantenerlo en secreto, pero, vaya, el chico se enteraría tarde o temprano. Aunque no le correspondía entrar en detalles sobre asuntos tan personales. Puso una mano sobre el hombro de Izuku y suspiró exasperado. Pregúntales cuando regreses. Es una larga historia, pero pensé que ya te habrían dicho algo. Manuel miró a Tenya con expresión de disculpa. Lo siento, hoy solo tengo que patrullar más. No hay mucho más que hacer por aquí ahora mismo. Tenya negó con la cabeza y respondió en voz baja mientras miraba hacia un callejón cercano. No, de hecho, es mejor así. El héroe profesional observó a Tenya en silencio un momento antes de detenerse para mirarlo. Oye, puede que te sientas incómodo preguntándolo, pero, viniste a buscar al asesino de héroes, ¿verdad? Tenya se puso rígida y Manuel lo interpretó como una confirmación. No se me ocurría otra razón para que vinieras a mi oficina. No me malinterpretes. Me alegra mucho que hayas venido. Es solo que, no deberías dejar que los rencores personales afecten tus acciones, sobre todo como héroe. No tenemos la autoridad para castigar a los villanos ni arrestarlos. Ese es el deber de las fuerzas del orden. Si empiezas a tomar su autoridad y usarla como tuya, estás convirtiendo el heroísmo en justiciero. No es un delito menor. Claro, el asesino de héroes ha cometido muchos crímenes, así que no es inocente. Eres un chico bueno y serio, ¿vale? Entiendo que estés enojado por lo que le pasó a tu hermano, pero tienes que distinguir entre el trabajo y los sentimientos personales. Tenya asintió. Entiendo. Agradezco tu advertencia. Aún así, apretó los puños, frustrado y sin saber qué hacer con la tormenta de emociones que hervía en su interior. En una torre de agua en Osu, un portal negro se abrió en espiral, por el que Stein entró. Tomura lo siguió, y luego Kurohige, quien recompuso su cuerpo. Los ojos de Tomura recorrieron la ciudad con expresión aburrida. Osu, ¿eh? Es un poco más bonito de lo que esperaba. Voy a reformar este pueblo, dijo Stein con tono sombrío.
Para eso, necesito más sacrificios. ¿Ese es el asunto del que hablaste el otro día, no? Preguntó Kurohiri. Veo que eres alguien que entiende. Tomura miró a Stein con fastidio. ¿Qué dices de mí entonces? Stein gruñó y extendió los brazos. El título de héroe solo debería otorgarse a quienes han realizado grandes hazañas. Hay demasiados impostores que solo buscan dinero. Y hasta que la sociedad se dé cuenta de sus errores, seguiré apareciendo. Entonces, el asesino de héroes saltó desde la torre de agua, agarrando sus espadas mientras descendía hacia la ciudad. Tomura se burló. Habla con mucha prepotencia, pero en realidad está intentando iniciar un movimiento popular. Casi me pongo a llorar de lo noble que es. No puedes burlarte de él por eso, dijo Kurohiri, lo que provocó que Tomura lo mirara con una ceja levantada. Los lugares donde ha aparecido hasta ahora han visto una reducción significativa en la tasa de criminalidad. Algunos expertos lo atribuyen a una mayor concienciación de los héroes. ¡Wow, qué increíble!, exclamó Tomura con sarcasmo. Hace que los héroes se esfuercen al máximo para llevar comida a sus mesas. El asesino de héroes también es el criador de héroes. Frunció el ceño. Es demasiado indirecto. Simplemente no estamos de acuerdo en lo fundamental. En fin. Kurohiri, suelta a los Nounus. Kurohiri lo reconoció en silencio, creando un portal del que emergieron 3 criaturas humanoides bestiales con el cerebro al descubierto. Tomura sonrió con saña. ¿Crees que puedes apuñalarme y salirte con la tuya? Si quiero matarte, lo haré. Competiremos a ver quién puede hacer más daño. Voy a reducir tu orgullo, tu autoestima y tu prestigio a polvo, oh, gran asesino de héroes. Izuku se estiró al despertar de una breve siesta en el tren, sintiendo un agradable crujido en las articulaciones. Sacó su teléfono y vio que se hacía tarde. Ya estaba oscureciendo afuera. Se volvió hacia Gran Torino, que se reclinaba pacientemente en su asiento. A este paso, llegaremos de noche, ¿te parece bien? Torino sonrió con suficiencia. Qué bien porque es de noche. Los criminales están más activos cuando oscurece. Habrá enfrentamientos con el enemigo por aquí. Será divertido. Eso no era precisamente lo que él llamaría divertido, pero Izuku admitió que tenía razón. Volvió a mirar su teléfono, para disgusto de Torino, para revisar sus mensajes, pero seguía sin haber nada de Tenga. Izuku frunció el ceño, preocupado de nuevo. El altavoz del tren se activó con un sonido metálico. Atención, pasajeros. Por favor, agárrense bien a sus asientos, estamos en una parada de emergencia, Izuku gritó al ser impulsado hacia adelante por el impulso, deteniéndose repentinamente, solo para que una explosión hiciera estallar el lateral del tren. Un hombre con un disfraz de héroe fue lanzado violentamente al vagón, donde se estrelló contra el suelo, aturdido. Mientras forcejeaba por levantarse, un brazo largo y gris agarró la cabeza del héroe y lo empujó hacia abajo. Otro brazo agarró el metal roto y lo apartó, revelando una criatura humanoide desgarbada con 4 ojos y el cerebro al descubierto. Emitió un gemido bajo y miró fijamente a la nada. Izuku reaccionó en shock. No. Niño, quédate ahí. Rugió Torino, lanzándose por los aires y rebotando contra el techo. Pateó la cara del Nounu, obligándolo a soltar al héroe que había atrapado, luego rebotó en la pared opuesta del tren y se estrelló contra el estómago de la criatura, impulsándola fuera del tren, atravesando la barrera de hormigón y entrando en un edificio cercano. Izuku se puso de pie de un salto y corrió hacia el flanco destruido del tren para ver a su mentor. Abrió los ojos de par en par al ver un enorme incendio ardiendo a lo lejos. Una columna de humo se elevaba hacia el cielo sobre la ciudad. ¿Qué? Esto es Osu, ¿verdad? Se le congeló la sangre. Tenga. 2 miembros del personal del tren se apresuraron a ayudar con la emergencia del héroe y los pasajeros heridos. Por favor, vuelvan a sus asientos. El villano ya no está. Ya hemos llamado a los héroes para que ayuden. Ignorándolos, Izuku salió corriendo del tren y se dirigió a las vías en busca de Gran Torino para investigar la causa del incendio que vio. Su mente estaba a 1000 por hora. No puede haber tantos villanos con la cabeza desbordada. ¿Será el hermano de Nounu? ¿Qué hace aquí?
También está la Liga de Villanos. Tengo que ir. Concentrado en la carrera, dejó que su don se fusionara y fluyera sobre él. Llamarada total. Sobre marcha. La capa de energía fusionada se formó alrededor de su cuerpo al llegar al borde de la vía férrea y saltó, aterrizando en el edificio más cercano y corriendo por la azotea. Había perdido de vista a Gran Torino. El veterano héroe debió de arrastrar a Nomu a un lugar más alejado del tren mientras Izuku los perseguía. Sin tener ni idea de dónde estaba su mentor, empezó a saltar de azotea en azotea, acortando la distancia con el gran incendio lo más rápido posible. Al acercarse, saltó a la calle y corrió hacia el centro de la conmoción, dejando que el resplandor de su poder desapareciera para evitar que los civiles que escapaban entraran en pánico. Sería divertido si lo vieran corriendo con su don activo ahora mismo. Si este Nomu es tan increíblemente poderoso como el Eusk, entonces toda la ciudad está en peligro. Tenga. Izuku casi se detiene al oír la llamada y corrió hacia la fuente, atravesando un callejón corto para ver quién era. Salió al otro lado justo a tiempo para ver cómo un autobús se estrellaba contra un coche más pequeño. Una explosión azotó el aire, provocando una brillante llamarada al encenderse la gasolina. Izuku levantó un brazo para protegerse e intentar ver qué sucedía. Se quedó paralizado al observar la escena. Dos criaturas más parecidas a Nomu se descontrolaban. Una era un coloso enorme con solo una mandíbula inferior y cerebro al descubierto como cabeza. La otra, con alas de murciélago y una máscara de gas sobre el rostro, sostenía a un héroe en alto entre sus garras. Debía de haber una docena de héroes en la escena intentando luchar contra ellos, pero no parecía que tuvieran mucha suerte. ¿Qué demonios? Jadeó Izuku. Manuel, apaga el fuego. Su cabeza se giró bruscamente hacia un par de héroes. Uno rompió una boca de incendios y otro corrió hacia ella para dirigir el agua hacia el infierno furioso. Izuku reconoció a este último como el héroe normal con quien Tenya había estado haciendo prácticas. Manuel miró a su alrededor con frustración. Maldita sea, Tenya. ¿Dónde te has metido? La confusión se apoderó de Izuku. Tenya había desaparecido. ¿Por qué? No era de los que salían corriendo cuando les apetecía, sobre todo en un momento como este. ¡Mierda! ¡Cuidado!, gritó otro héroe cuando el Nomu volador voló repentinamente sobre las llamas. Las ráfagas de viento de sus alas alimentaron el fuego y lo lanzaron hacia Manuel y el otro héroe. El agua no pudo cubrirlo todo de golpe. Sin pensarlo, Izuku se abalanzó y encendió sus manos con llamarada suprema, interponiéndose entre los dos héroes y las llamas. Levantó los brazos e interceptó el fuego, transmutándolo y bloqueándolo antes de disiparlo por completo al cortar la energía. ¿Quién demonios? Espera, eres compañero de clase de Tenya. Manuel lo agarró del hombro y le dio la vuelta a Izuku, haciéndole gritar. El profesional lo miró fijamente. Escucha, gracias por eso, pero necesito que vayas a buscar a Tenya. No sé a dónde fue. Puedes hacerlo, ¿verdad? Alejen a los civiles de aquí y encuéntrenlo. Izuku asintió, demasiado apresurado para responder. Salió corriendo tan rápido como llegó, con la mente acelerada. Ciudad Osu es tan grande, ¿dónde estará? ¿Por dónde empiezo a...? Se le heló la sangre de repente al reconstruirlo todo con una creciente sensación de horror. Ciudad Osu. Tenya, quien normalmente jamás habría huido de una situación tan desesperada como esta, abandonando el lugar sin decir palabra. Esta era la ciudad donde su hermano mayor casi había sido asesinado, por el asesino de héroes. No, suspiró con voz ronca. Izuku dejó que Overdrive corriera por su cuerpo mientras corría por las calles, intentando localizar los lugares donde Tenya podría encontrarse con el infame villano. Será en un lugar aislado, sin gente. En algún lugar lejos del centro del alboroto. Un callejón. Izuku revisó los callejones más cercanos lo más rápido que pudo, corriendo sin parar durante poco más de 2 minutos antes de mirar hacia abajo en uno de ellos y dos figuras. Una con una espada en la mano sobre la otra, que estaba inmóvil en el suelo con una armadura. Una corriente eléctrica le recorrió las venas mientras se abalanzaba sobre el callejón, saltando de pared en pared y propulsándose hacia adelante en un instante.
El hombre que sostenía la espada miró fijamente a Izuku, habiéndolo visto o presentido, pero no a tiempo de esquivar el golpe del adolescente. «Te encontré», rugió Izuku. Un puño de energía caliente y vibrante impactó contra el rostro de Stein, silbando y sacudiendo su piel, incluso mientras el impacto lo alejaba de Tenya. Logró recuperar el equilibrio y se detuvo derrapando, levantando una mano para sujetarse la mandíbula por un momento mientras miraba a Izuku con sorpresa. Izuku aterrizó frente a Tenya y le devolvió la mirada al asesino de héroes. No se atrevió a apartar la vista del villano, así que se sintió aliviado cuando Tenya habló. Izuku se había temido lo peor. «Izuku», gimió Tenya, mientras la sangre se acumulaba en su hombro izquierdo por una herida punzante. ¿Qué haces aquí? «Vine a salvarte», respondió Izuku, preparándose para la pelea de su vida. Estudió al asesino de héroes con atención mientras la mirada penetrante del villano empezaba a evaluar al recién llegado. «Recuerdo haber leído que el 60% de las víctimas del asesino de héroes se encontraban en lugares aislados, lejos de mucha gente, como callejones». Stein sintió que la sorpresa lo recorría de nuevo al darse cuenta de a quién miraba. Era ese tipo al que Shigaraki quería secuestrar. Verlo ahora con ese don, ya veo. Así que es eso. Es él quien causa tanto revuelo últimamente. Este mocoso es hijo de Ad Viper. Izuku se tensó mientras Stein se enderezaba y le devolvía la voz a Tenya. ¿Puedes moverte? Deberíamos ir a una calle más grande y encontrar a los profesionales. No puedo moverme, gruñó Tenya, frustrada. Debe ser su don, desde que me cortaron, mi cuerpo no ha podido hacer nada. Pensé que así funcionaba su don, pero, los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver a otra persona apoyada en la pared del callejón. Era un héroe profesional, nativo, recordó por su traje de estilo nativo americano. Apretó los dientes. Si solo hubiera sido Tenya, podría haber escapado cargándolo, pero dos personas eran imposibles. «Izuku, no interfieras», la voz de Tenya tenía un matiz cruel, lo que sobresaltó a su amigo. «Ese bastardo es mío, lo atraparé yo mismo». Estaba abrumado por la rabia hacia su hermano. Izuku nunca había visto a Tenya así, pero sabía que el otro adolescente no estaba en condiciones de luchar en ese momento. Stein lo mataría, algo que Izuku no tenía intención de permitir. Se inclinó un poco más hacia un lado para ocultar su mano derecha, sacó el teléfono tras la espalda y lo deslizó a sus contactos tan rápido como pudo de memoria. Envió su ubicación a todos sus contactos y luego se guardó el dispositivo en el bolsillo mientras la expresión de Stein volvía a ser amenazante. «¿Viniste a salvarlo?», preguntó Stein con sarcasmo. «Qué buena frase. Por desgracia, tengo el deber de matarlo. Deberías interponerte entre él y yo». Sus ojos rojos brillaban con malicia. «Por supuesto, son los débiles los que serán sacrificados. Entonces, ¿qué harás?». Izuku sintió un escalofrío y todos sus instintos gritaban para escapar. Este tipo pertenecía a una clase diferente a la de la Liga de Villanos de la USO. Era un asesino hasta la médula y no tenía ningún reparo en matarlos si se interponían en su camino. Pero no podía dejar morir a Tenya y a Native. Por mucho miedo que tuviera, tenía que salvarlos de alguna manera. Incluso si solo hubiera sospechado que Tenya había encontrado al asesino de héroes, debería haber intentado que un profesional lo acompañara, pero eso ya no importaba. Tendría que aguantar hasta que llegara la ayuda. Pero si se le daba la oportunidad, acabaría con el asesino de héroes él mismo. «Alto», exigió Tenya. «Izuku, huye. Esto no tiene nada que ver contigo». «Si los héroes escucharan eso, no podrían hacer nada», replicó Izuku. «Además, es como dice All Might. Entrometerse cuando no es necesario es la esencia de un héroe». Los ojos de Stein se abrieron de par en par y una gran sonrisa cubrió su rostro. ¡Qué bien! Izuku hizo el primer movimiento. Se abalanzó sobre Stein, una mancha de calor esmeralda y relámpagos. El asesino de héroes lo atacó con la espada en la mano derecha para intentar interceptarlo, sabiendo que Izuku querría acercarse para contrarrestar su mayor alcance.
Con la mano izquierda, agarró una daga en su cintura para atrapar a Izuku en el fuego cruzado de ambas espadas, pero mientras Izuku acortaba distancia, se zambulló entre las piernas de Stein y salió por detrás. Stein giró con otro golpe de espada, pero la sorpresa lo recorrió al descubrir que Izuku no estaba. Vislumbró algo verde sobre él y levantó la vista. Izuku había saltado en cuanto estuvo detrás de Stein, colocándose por encima y por detrás de su enemigo. Stein sonrió ampliamente. El chico era listo. 5% Detroit Smash. Gritó Izuku, golpeando con el puño la nuca de Stein con toda la fuerza que pudo. El golpe lo derribó, pero Izuku no había terminado. Sabía que no debía darle un respiro a este psicópata. Aún en el aire, se lanzó hacia adelante con la intención de hincarle el pie y la espalda. Pero al caer, Stein se abalanzó hacia un lado con reflejos increíbles, recuperando el equilibrio con unos pasos rápidos. Izuku aterrizó y lo enfrentó de nuevo, preparándose para cargar de nuevo. Sintió un repentino pinchazo en el brazo y bajó la mirada rápidamente. Abrió los ojos de par en par al ver un pequeño corte, un rasguño tan leve que casi lo pasó por alto. Stein lo había cortado. Pero ¿por qué no estaba paralizado como Tenya o los nativos? Su mirada se dirigió de nuevo a Stein mientras cargaba de nuevo y vio al villano llevándose el cuchillo a la boca. Izuku vio una gota de su sangre en el filo de la daga y comprendió al instante lo que pasaba. Es sangre. No es el corte, tiene que absorber mi sangre para impedirme moverme. Izuku blandió el puño con todas sus fuerzas, intentando detener lo que fuera que estuviera haciendo Stein. Supuso por un momento que el villano tuvo que ingerirlo para impedirle movimientos, dado que intentaba lamer la sangre. Izuku fue apenas un poco más rápido. Aunque no tocó la daga, su capa de overdrive sí lo hizo. Una chispa atravesó el metal y salió disparada por el otro lado, picando la lengua del asesino de héroes, que estaba a escasos centímetros. El impacto hizo que Stein retrocediera sorprendido. No fue fuerte, pero lo apartó de la hoja por un instante crucial. Stein recibió otro puñetazo en la cara, estrellándose la nuca contra la pared del edificio que tenía detrás. Aturdido, Izuku logró agarrarle la muñeca y retorcérsela, obligándolo a soltar el cuchillo. Este cayó al suelo con un ruido metálico y la gota de sangre en su filo salpicó. Gruñendo, Stein lo pateó con sus zapatos de clavos, obligando a Izuku a retroceder. El asesino de héroes saltó lejos de la pared, poniendo distancia entre ellos mientras se recomponía e intentaba comprender qué acababa de suceder. Me sorprendió. Eso no tiene sentido. Su don es fuego, no electricidad. ¿Y qué pasa con los rayos? Al mirarlo, Stein no supo qué pensar. El cuerpo de Izuku no estaba cubierto por el típico fuego, aunque su color era diferente al habitual. Los rayos que salían de sus brazos, piernas y los cuernos que ondeaban sobre su cabeza lo decían todo. ¿Estará fabricando plasma de alguna manera? Se preguntó Stein mientras el adolescente lo atacaba de nuevo con el ceño fruncido. Dejó de pensarlo. No importaba. Necesitaba eliminar a este tipo antes de que uno de los impostores recuperara la movilidad o apareciera a alguien más. Izuku agarró una tubería rota del suelo con un gruñido y la blandió para chocar con la espada destrozada de Stein, quien volvió a atacar. Tras bloquear el ataque del asesino de héroes, se dio cuenta de que el hombre se agachaba preparándose para saltar. Reaccionando con la mayor rapidez posible, Izuku levantó la pierna y asestó una patada implacable entre las piernas de Stein. Stein aulló y se tambaleó hacia atrás, con los ojos desorbitados de furia, mientras Izuku seguía abalanzándose sobre él sin descanso con otro golpe de tubo. Solo tenía que ahuyentar al bastardo o dejarlo inconsciente. Cualquiera de las dos opciones funcionaría, siempre y cuando lo alejara de Tenya y Native. Pero Stein ya no quería más. Esa patada le había dolido muchísimo y estaba listo para que ese maldito chico cayera y se quedara allí. Con un impulso de velocidad, se impulsó hacia atrás, lo que hizo que Izuku perdiera el equilibrio al fallar un golpe. En un instante, Stein se abalanzó y clavó otra daga en el hombro derecho de Izuku. Izuku gritó, pero pudo reaccionar. Oh, dolió como el infierno y algo más, pero fue leve comparado con destrozarle los brazos con One for All.
Stein no podía creer lo que veía cuando Izuku le agarró la cabeza con ambas manos, mientras su rostro se retorcía en una mueca de agonía. Gritando a todo pulmón, elevó la temperatura de su capa overdrive lo más rápido posible y el olor a carne quemada llenó el aire. Esta vez, el grito del asesino de héroes resonó por el callejón. Retrocedió ante Izuku, agarrándose el cráneo con dolor. El adolescente se tambaleó hacia atrás y se sacó la daga del hombro con un jadeo. Izuku estaba a punto de abalanzarse sobre Stein de nuevo cuando sintió que sus piernas se entumecían. Su corazón dio un vuelco. Ahora no. La mirada de Stein se dirigió a Izuku, enloquecido por la rabia y el deseo absoluto de matar a sus supuestos objetivos. A toda velocidad, el asesino de héroes se abalanzó sobre Izuku, atacándolo con un golpe en la garganta. La cabeza de Izuku se estrelló contra el pavimento y le provocó manchas negras que danzaban sobre los ojos. La capa de overdrive desapareció un instante después. Jadeando y aún visiblemente dolorido, Stein miró fijamente a Izuku, que yacía en el suelo, y blandió su espada para cortarle el brazo. Se llevó la hoja a la boca y lamió la sangre, paralizando inmediatamente a Izuku. Eres bueno para ser un niño, te lo concedo. Hay valor en dejar vivir a alguien como tú. Eres diferente a estos otros. Pensar que el hijo de un villano importante como Ed Viper tendría cualidades de héroe y el hermano pequeño de un supuesto profesional no, ja. ¡Qué ironía! Izuku intentó levantarse, pero estaba completamente paralizado. Nada respondía salvo sus ojos y su boca. Con el corazón latiéndole con fuerza, solo pudo observar cómo Stein se dirigía hacia Tenya, aún inmovilizado, y alzaba su espada de nuevo. ¡Alto! Se oyó un rugido como una ráfaga de aire caliente, y entonces Stein saltó por encima de una columna de fuego. Aterrizó a pocos pasos de Tenya y miró al recién llegado con enfado. Oyes una cosa tras otra, mi trabajo no para de interrumpirse. Otro adolescente se había unido a la refriega, con el costado izquierdo en llamas, mientras guardaba su teléfono en el bolsillo. Izuku, cuando envías algo así, das más información. Ya llego tarde. Shoto. Izuku casi quería llorar de alivio. Tenya miró al recién llegado con los ojos muy abiertos. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? Esa es mi frase. Replicó, fijando la mirada en la figura escurridiza del asesino de héroes. Solo enviaste tu ubicación, así que tardé unos segundos en averiguarlo. Pero no eres de los que la envían al azar, así que supuse que estabas pidiendo ayuda. Shoto se interpuso entre Stein y los dos héroes paralizados en el suelo, desatando una corriente de hielo sobre el hormigón para intentar atrapar al villano. Stein saltó, esquivándola con facilidad y poniendo más distancia entre ellos. Shoto continuó con otra bola de fuego. No te preocupes, en unos minutos, los profesionales también estarán aquí. Mientras tanto, no voy a dejar que mates a estos tipos. Izuku le gritó desde el suelo. Shoto, no dejes que ese tipo te dé sangre. Creo que paraliza a la gente al ingerirla. Para eso están las cuchillas. Murmuró Shoto, preparando otra ráfaga de calor. En un repentino movimiento que apenas pudo captar, una daga le fue lanzada a la cara. Apenas logró evitar que le diera en el ojo, pero aún así le cortó la mejilla izquierda. El asesino de héroes soltó una carcajada. Tienes buenos amigos, Ingenium. Stein se abalanzó sobre él, asestando otro golpe con una daga que Shoto bloqueó creando una columna de hielo. El asesino de héroes levantó la vista un instante y Shoto siguió su mirada, dándose cuenta de que había lanzado su espada al aire. Pensando que el arma era el verdadero ataque, Shoto casi reaccionó demasiado tarde cuando Stein lo agarró de la camisa e intentó lamerle la sangre de la mejilla. Nunca había logrado que su piel se incendiara tan rápido en toda su vida. Stein se vio obligado a retroceder ante las llamas para no quemarse y saltó de nuevo cuando Shoto le lanzó otra ráfaga de hielo. El asesino de héroes cortó parte de la llama con su espada, pero Shoto continuó empujándolo. Estuvo cerca. Shoto apretó la mandíbula mientras observaba al villano con cautela, lanzándole ráfagas de hielo y fuego para mantener a Stein a raya. ¿Por qué hacen esto?, exigió Tenya desde el suelo. Por favor. Yo heredé el apellido de mi hermano.
Tengo que ser yo. Tengo que hacerlo. ¿Lo heredaste? Qué raro, replicó Shoto. No recuerdo que Ingenium tuviera esa expresión. Sé que tú también tienes muchos asuntos entre bastidores con tu familia. Pero aún así, Stein desvió repentinamente otra de las ondas de hielo de Shoto con una ráfaga de cortes de su espada. Bloquear tu propia visión contra un oponente más rápido que tú es un plan insensato. ¿Eso crees? El costado izquierdo de Shoto se encendió de nuevo para dispararle a Stein ahora que el villano estaba en el aire, pero gritó de dolor y sorpresa cuando un par de dagas arrojadizas se le clavaron en el brazo izquierdo. Encogiéndose por la impresión, bajó la guardia lo suficiente como para que Stein saltara y pudiera abalanzarse sobre Native con la espada lista. Tú también eres bueno, le declaró Stein a Shoto, con la mirada fija en su víctima. Pero el asesino de héroes fue repentinamente jalado hacia atrás cuando alguien lo agarró del pelo por detrás y tiró con fuerza. Stein gruñó mientras su cuello se arqueaba dolorosamente y luego fue arrojado lejos. Se giró para recuperar el equilibrio y frunció el ceño al aterrizar. Izuku se había puesto de pie. Además de ser un fastidio, su tipo de sangre es O. ¿Puedo moverme normalmente de nuevo?, jadeó Izuku mientras se retiraba hacia Shoto. ¿Un límite de tiempo?, preguntó Shoto. No, no puede ser, protestó Native. Fue el último en caer. Me tocaron primero y sigo sin poder moverme. Izuku se mordió el labio mientras pensaba en ello. Toma la sangre de una persona y detiene sus movimientos. Como me liberé primero, se me ocurren tres posibilidades. El efecto podría ser más leve con varias personas, la cantidad ingerida podría afectar su funcionamiento o podría haber una diferencia de potencia según el tipo de sangre de cada persona. Stein no pudo evitar sonreír. Joder. Este chico era un huevo de oro si alguna vez había visto uno. Además de demostrar tener la determinación y la motivación de un verdadero héroe, era listo como un rayo. Nunca había conocido a nadie que pudiera descomponer su don tan rápido, y mucho menos en el fragor de una pelea. Buena suposición. El tipo de sangre es la respuesta correcta. Izuku flexionó los brazos, probando la sensibilidad en ellos y en las piernas antes de fruncir el ceño. No podría permanecer en Overdrive mucho más tiempo sin que el entumecimiento lo debilitara por completo. Pero ahora que Shoto estaba allí, dejó que su Overdrive lo envolviera y miró a Shoto. ¿Te importaría darme un empujón? ¿Vas a robarme mi don otra vez?, preguntó Shoto mientras dejaba que su lado izquierdo se encendiera. Esta vez no, dijo Izuku. Shoto desató una oleada de fuego sobre Izuku, quien rápidamente transmutó las llamas y se apoderó de una cantidad considerable de fuego. El revestimiento de Overdrive permaneció igual, pero ahora Izuku tenía un anillo de fuego esmeralda que giraba a su alrededor. Stein los miró con recelo. 2 contra 1. No será fácil, ya veo. Apóyame por detrás, lo mantendré a distancia e intentaré noquearlo, le dijo Izuku a Shoto. Shoto asintió. Es un gran riesgo, pero no se me ocurre nada mejor. Solo tenemos que protegerlos entre los dos hasta que lleguen los profesionales. Izuku se abalanzó sobre Stein de nuevo, extendiendo la mano izquierda a un costado para guiar las llamas esmeralda en un torrente tras él. Las arrojó contra el villano, quien se giró sobre ellas e intentó cortar la cabeza de Izuku, pero fue bloqueado por más hielo de Shoto. Con el ceño fruncido, Stein recuperó el equilibrio, pero el puño de Izuku se estrelló contra su columna vertebral. Izuku se quedó sin aliento cuando el talón de Stein salió disparado hacia atrás y se estrelló contra su pecho, arañándolo con una de las púas metálicas. Antes de que el asesino de héroes pudiera girarse para derribarlo de nuevo, Shoto desató otra ráfaga de fuego para obligarlo a alejarse. Esto le dio a Izuku un momento para recuperarse y volver a la lucha. Por favor, gritó Tenya, con lágrimas calientes corriendo por su rostro. Ambos, no deberían sangrar por esto, es mi deber, he estado preocupado por ti desde que supe que atacaron a tu hermano, lo interrumpió Shoto, observando cómo Izuku y Stein luchaban por encontrar cualquier oportunidad para atacar o defenderse. Sé lo que es tener todo ese resentimiento acumulado y lo mucho que te afecta. Te limita hasta que no puedes concentrarte en nada más que en vengarte. ¿Quieres que paremos?
Pues levántate. Concéntrate en lo que quieres ser. Izuku soltó un grito cuando Stein se zambulló bajo una corriente de fuego verde y se acercó para golpear al chico con la culata de su espada en la sien, aturdiéndolo y obligándolo a salir de la sobremarcha. Al caer, el asesino de héroes se abalanzó sobre Shoto, blandiendo su arma para asestarle un golpe mortal. Se agachó y esquivó la ráfaga de cristales de hielo que se suponía que lo detendrían, superando la guardia de Shoto en cuestión de segundos. ¿Te lo han dicho alguna vez? Estás demasiado concentrado en tu don. Eres un descuidado. Hubo un destello de movimiento y los ojos de Stein se abrieron de par en par, sorprendido, al oír el sonido del metal rompiéndose en el aire. Se dio cuenta de que Tenya se había puesto de pie, tras haber lanzado su recipro para asestarle una potente patada. La fuerza del golpe partió la espada de Stein por la mitad y Tenya se apresuró a propinar otra patada que el villano apenas logró bloquear con los brazos. Stein salió despedido de Shoto y recuperó el equilibrio, mostrando los dientes con rabia. Maldita sea. Shoto dejó escapar un suspiro nervioso mientras miraba a Tenya y a Stein. Te liberaste. Su don no es tan poderoso como pensaba. Tenya se secó las lágrimas de la cara y tragó saliva. Izuku, Shoto, esto no tiene nada que ver con ustedes, y por eso me disculpo. Izuku le lanzó a su amigo una mirada ligeramente exasperada desde el suelo. ¿Sigues diciendo eso? Lo siento, dijo Tenya con voz ahogada. No quiero verlos sangrar más por mí. Stein apretó con más fuerza su espada destrozada y las venas de su rostro se hincharon ligeramente. Deja ya de hacer el papel de reformador. Me estás dando asco. La gente no cambia tan fácilmente. Digas lo que digas ahora, nunca serás más que un impostor que prioriza sus propios deseos egoístas. Eres un cáncer para la sociedad que envenena el nombre de héroe. Alguien tiene que enmendarte. Eres un fundamentalista anacrónico, espetó Shoto, rechazando de inmediato las palabras del psicópata. Tenya, ignóralo. Está intentando sacarte de quicio. No, tiene razón, Tenya negó con la cabeza con rigidez. No tengo derecho a llamarme héroe por actuar por venganza. Pero no puedo rendirme aquí. Si lo hiciera, Ingenium moriría. La expresión de Stein se transformó en una de absoluto odio. Ni hablar. Se abalanzó sobre ellos, pero tuvo que alejarse rápidamente cuando Shoto le lanzó una ráfaga de llamas. Izuku aún intentaba recuperarse del golpe en la cabeza que recibió la espada de Stein y tuvo que permanecer en el suelo unos instantes más para detener el giro del mundo. El nativo les gritó: tienen que largarse de aquí. Nos persigue a mí y al chico de la armadura. Tienen que huir. No creo que nos dé la oportunidad, replicó Shoto, sin apartar la vista de Stein mientras el asesino de héroes corría de un lado a otro, agitado. Algo cambió hace un momento. Está nervioso. Izuku logró ponerse a gatas. Incluso con la mente aún nublada, sabía qué le pasaba a Stein. Existe la incertidumbre del tipo de sangre y el riesgo de tener que acercarse para que funcione. Además, no dura mucho. Viendo solo su don, no es tan fuerte, enfrentarse a varios oponentes a la vez debe ser difícil para él, pero ahora está desesperado intentando matar a Tenya y a los nativos antes de que aparezcan los profesionales. Su tenacidad es descomunal. Cualquier otro ya lo habría dado por perdido. Tenya estaba a punto de meterse en la pelea, pero sintió que el motor se le paraba y bajó la mirada hacia sus piernas. Rompí el radiador con esa última patada. De repente, se le ocurrió una idea y se volvió hacia Shoto al instante. Shoto, ¿puedes ajustar la temperatura? Todavía no puedo hacerlo bien con mi lado izquierdo, ¿por qué? Congela mis piernas sin tapar el escape. Exigió Tenya, lo que provocó que Shoto lo mirara confundido. Esa breve mirada le dio a Stein la oportunidad de lanzarle un par de cuchillos. Tenya se abalanzó frente a Shoto, clavándose las hojas hasta la empuñadura en el brazo derecho. Tenya. Hazlo. Stein saltó de pared en pared, con la intención de lanzarse sobre los adolescentes desde arriba, mientras Shoto congelaba las piernas de Tenya. Pero mientras se preparaba para caer, vio a Izuku recuperando el equilibrio. El chico se levantó y, con un gesto de la barbilla, dejó que el plasma de Overdrive fluyera de nuevo sobre su cuerpo.
Mostró los dientes y acumuló demasiada energía en sus piernas para impulsarse hacia el asesino de héroes en el aire. Atacó con el puño al villano, quien logró girar el cuerpo para evitar el golpe en la cabeza. Stein bajó la mirada justo a tiempo para ver a Tenya elevándose hacia él. Recipro extem. Rugió Tenya, con los motores de sus piernas desprendiendo un calor azul mientras volaba hacia Stein a tal velocidad que el asesino de héroes no pudo reaccionar a tiempo. Una patada brutal e implacable pulverizó las costillas de Stein, seguida de un segundo rodillazo de Tenya en su rostro. El doble impacto lo separó bastante, dándole a Shoto la oportunidad que necesitaba. El costado izquierdo de Shoto se encendió al instante y desató una ráfaga de fuego contra el villano. Stein respondió por instinto, lo justo para girar y esquivar las llamas. Aulló furioso al adolescente. Fallé. Inesperadamente, Shoto sonrió. Lo hice. Stein se dio cuenta de repente de que se había olvidado de Izuku, que seguía encima de él. Giró la cabeza justo a tiempo para ver cómo Izuku transformaba las llamas de Shoto de naranja a esmeralda. Sus ojos brillaban con un verde intenso en la oscuridad del cielo nocturno y los cuernos de fuego en su cabeza danzaban y chispeaban como cintas gemelas. Estaba demasiado cerca para fallar. En cuestión de segundos, Izuku capturó las llamas de Shoto, las transmutó y las arrojó de vuelta para golpear a Stein con todo el calor que pudo reunir. El villano quedó abrazado y perdió el conocimiento al instante. El daño de sus heridas y el increíble calor fueron demasiado incluso para él. Shoto logró evitar que Izuku y Tenya se lastimaran al caer creando un tobogán de hielo. Atrapó a Stein con un cristal, manteniéndolo a raya mientras se reagrupaban. Pero después de un momento, quedó claro que Stein había caído. El plasma que cubría el cuerpo de Izuku se disipó mientras gemía, mirando con cansancio el cuerpo de Stein. Tiene que acabar después de todo eso, ¿no? Shoto suspiró aliviado, relajándose un poco. Para estar seguros, quitémosle las armas y busquemos algo para atarlo. Lo siento, es culpa de ustedes. Izuku dejó caer la cabeza hacia atrás, sintiéndose inerte. No puedo moverme, tengo todo entumecido, así que te pasaste otra vez. Lo dijo con cierta sequedad. Fue mi culpa, respondió Izuku en broma, haciendo una mueca de dolor al sentir el entumecimiento en brazos y piernas. Donde no estaba entumecido, su cuerpo palpitaba dolorosamente. Stein no había sido un enemigo muy indulgente. La puñalada en su hombro derecho le dolía y se sentía mareado de nuevo ahora que había dejado de moverse. Shoto negó con la cabeza con cierta exasperación. Lo bajaré. Tenya, ¿puedes ver si encuentras alguna cuerda o algo por aquí? Sí, respondió Tenya en voz baja. Unos minutos después, Shoto cacheó a Stein y le quitó las armas que le quedaban. Él y Tenya le ataron los brazos a la espalda con una cuerda de un montón de basura cercano para sujetarlo. Durante ese tiempo, Native recuperó la movilidad y lo ayudó colocando a Izuku sobre su espalda. Gracias, logró decir Izuku, sintiéndose más agotado que en mucho tiempo. El nativo negó con la cabeza. No hay problema. Les debo una por salvarme. Como héroe profesional, me avergüenza no haber podido ayudarlos en absoluto. Sin mencionar cómo el asesino de héroes me regañó por ser menos heroico que el hijo de Adviper, me dolió. No lo digo con intención de ofender. Lo siento, es solo frustrante. No me importa, murmuró Izuku, soñoliento. Ese tipo no era muy buen padre. ¿Eh? ¿Qué demonios haces aquí? Los cuatro miraron al otro lado de la calle y vieron a un anciano que los observaba con recelo. Pero al ver a su protegido a lomos de Native, Gran Torino se abalanzó sobre él y le plantó un pie en la cara a Izuku, haciéndole gritar. Te dije que te quedaras en el tren, presumido. Shoto parpadeó confundido mientras arrastraba al asesino de héroes con su brazo sano. ¿Quién es? El héroe con el que estoy haciendo prácticas, respondió Izuku, con los ojos irritados por la reprimenda. ¿Pero por qué estás aquí? Me dijeron que viniera aquí. Espetó Torino. Bueno, no sé qué pasa, pero me alegra que estés bien. Lo lamento. Torino puso los ojos en blanco. Caray, claro que el rasgo molesto que heredas de Hisashi Toshinori es este.
Poco después, fueron atacados por un grupo de héroes de la oficina de Endeavor, quienes se dieron cuenta rápidamente de la situación y se las arreglaron para llamar a una ambulancia para que los adolescentes y la policía arrestaran al asesino de héroes. Al final, su batalla con Stein solo duró unos 10 minutos. Izuku seguía sin poder caminar, así que lo sentaron y lo apoyaron hasta que el entumecimiento desapareció. Torino suspiró. «Te exigiste demasiado, ¿eh?» Sí, Izuku hizo una mueca. Apenas 10 minutos usando Overdrive me dejaron así. Si hubiera continuado así, habría sido inútil. Tu cuerpo está diseñado para resistir el calor, no el plasma, dijo Torino en voz baja, de pie frente a él. Tendrás que contactar con la oficina de soporte para encontrar algún tipo de aislamiento que te proteja de esos efectos. Si esto es lo que te hace con solo el 5%, seguir usándolo sin precauciones podría tener consecuencias mucho más graves que simplemente adormecerte. El chico asintió, demasiado exhausto para decir otra cosa. Miró a Shoto, quien lo miró e inclinó ligeramente la cabeza. Izuku lo entendió. Hablarían más tarde. Tenya se acercó a sus amigos e inclinó la cabeza mientras su cuerpo temblaba de emoción. Lo siento, ustedes dos. Yo no pude ver más allá de mi ira, y ustedes dos sangraron por ello. Izuku le sonrió con tristeza. Yo también lo siento. Debí haberme dado cuenta de lo mucho que te dolía. Shoto asintió y puso una mano sobre el hombro de Tenya, apretándolo amistosamente. Tranquilízate. Eres Ingenium, ¿verdad? Tenya se secó los ojos con el brazo sano. Sí, Gran Torino se movió ligeramente y vio algo en el aire, algo que volaba hacia ellos. Gritó una advertencia. Al suelo. Antes de que pudieran procesar lo que estaba sucediendo, el Noumu volador de la pelea anterior descendió velozmente y atrapó a Izuku con sus patas con garras. Con un poderoso aleteo, salió disparado hacia el aire, con la intención de escapar con su presa. Izuku. Gritó Shoto alarmado. Una mancha roja y cálida golpeó el rostro de Tenya. Sangre. Voló aquí después de luchar. Torino intentaba medir la distancia mientras se preparaba para salir corriendo en su persecución. ¡Ay, no! Si sube demasiado, no los alcanzaré. El sonido de una navaja al abrirse y las cuerdas al romperse tras ellos dejó a todos paralizados, incluso cuando algo lamió la sangre del rostro de Tenya y se lanzó hacia el Noumu mientras este comenzaba a caer. Un espectro de sombras se movió a una velocidad vertiginosa, saltando por los aires con una daga preparada. Esta sociedad llena de falsos héroes y villanos que hacen alarde de su poder sin miramientos, debería ser purgada. Una cortina de sangre llenó el aire cuando Stein clavó su espada en el cerebro de Noumu, matándolo al instante. La bestia se estrelló contra el suelo y se deslizó por el hormigón antes de detenerse. Stein sujetó a Izuku por la espalda de su traje, tras haberlo salvado de caer al suelo. Izuku sintió un horror que le recorrió la espalda al darse cuenta de que Stein acababa de asesinar a alguien sin dudarlo, incluso si había sido para salvarlo. El villano arrancó la daga del cuerpo y se tambaleó, babeando mientras intentaba recuperar el aliento. Todo esto es, por una sociedad más justa. Los héroes, aún agrupados, quedaron atónitos por un momento y se prepararon para actuar cuando alguien los llamó. ¿Qué hacen? El villano debería haber volado para acá. Se giraron hacia la voz y encontraron a Endeavor corriendo hacia la calle para evaluar la situación. Su mirada se fijó en la figura de Stein y el cadáver de Noumu, dándose cuenta al instante de a quién miraba. Stein vio al héroe número 2 de reojo y se giró hacia él con la respiración entrecortada. Endeavor, el asesino de héroes. Exclamó Endeavor con desdén, preparando una llama en su mano. Torino extendió la mano frenéticamente. Espera. La llamada hizo que Endeavor se detuviera. Se detuvo lo suficiente para que Stein se girara hacia ellos mientras su máscara se desprendía de su rostro. Bajo ella yacía una furia que solo la locura podía despertar, aún más intimidante por las ranuras planas y gemelas entre sus ojos, los restos de su nariz cercenada. Otro farsante. Incluso medio muerto como estaba, la intensidad de su voz, su sed de sangre y su odio absoluto hicieron que un frío gélido corriera por las venas incluso del héroe más veterano presente.
Todos se apartaron de Stein instintivamente mientras este se tambaleaba hacia ellos, con sangre y saliva goteando de su boca cada paso vacilante, como un demonio poseído. Incluso Endeavor se apartó de él, vacilante. Debo arreglar las cosas, alguien debe estar manchado de sangre, debo recuperar lo que significa ser un héroe. Vamos. Intenten atraparme, farsantes. El único que puede matarme es el verdadero héroe. Olmigt. El aire a su alrededor se sentía opresivo, como si la muerte misma los presionara con la alegre certeza de que tenía sus vidas en sus garras y podía reclamarlos con facilidad. Sus corazones latían con fuerza y la sangre rugía en sus oídos al ver al demonio sangriento gruñéndoles con una luna roja tras él. Cada paso que se acercaban los hacía temblar de miedo. El agudo sonido del metal al chocar contra el hormigón los despertó. Gran Torino miró a Stein con recelo y se dio cuenta de que sus ojos estaban ciegos y su cuerpo no mostraba señales de moverse. Está inconsciente. Shoto y Tenya cayeron al suelo con los ojos abiertos y apenas respirando. Izuku ni siquiera pudo sostenerse sobre los brazos y cayó de nuevo a la calle, con la mirada fija en el cielo. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo y se relajó aliviado. Se acabó. Mierda. Espetó Tomura furioso, haciendo que sus binoculares se desmoronaran por la frustración. Irritado, empezó a rascarse el cuello con furia. Mata a ese Noumu y evita que me traiga a ese niño. Hay tantas cosas que quiero decir que ni siquiera puedo seguirles el ritmo. ¿Por qué demonios no me salen las cosas como quiero? Kurohiri simplemente permaneció en silencio mientras observaba a su protegido. Los otros dos Noumu también habían sido capturados, tras ser sometidos por Endeavor y Gran Torino. Tomura había terminado con Osu. Le gruñó a Kurohiri. Volvamos. ¿Son estos resultados de su agrado? Idiota. Eso depende de mañana. Izuku se frotó la cara con cansancio. Aunque había dormido toda la noche y casi todo el día, seguía agotado física y mentalmente por el incidente de Osu. Las secuelas aún eran muchas. Él, Tenya y Shoto habían recibido tratamiento por sus heridas, pero aún quedaban daños permanentes. Los brazos de Tenya fueron los más afectados por las puñaladas y tenía daño permanente. No pasaría de cierta dificultad para mover los dedos y las manos, además de algo de entumecimiento, pero aún así eran malas noticias. Aunque existía la posibilidad de reparar el daño con un trasplante de nervio, Tenya insistió en mantener sus brazos así hasta que sintiera que se había redimido por haber actuado con tanto egoísmo para encontrar al asesino de héroes. Por suerte, Izuku y Shoto no sufrieron daños permanentes, salvo unas cicatrices bastante feas, pero estuvieron hospitalizados un día mientras un médico analizaba unas pruebas que les había hecho para comprobar si había algo más. Al final, tuvieron suerte. Desafortunadamente, eso no fue todo. El jefe de policía de Osu llegó con Gran Torino y Manual, informándoles que no podrían atribuirse el mérito de derrotar a Stein, ya que no tenían la licencia de héroe. Si insistían en atribuirse su victoria, la policía se vería obligada a acusarlos de justicieros y tendrían una marca permanente en sus antecedentes. Pero ofrecieron una alternativa. Las quemaduras en el cuerpo de Stein sugerirían que Endeavor había luchado contra él, así que él podría atribuirse el mérito y los chicos quedarían impunes. Era frustrante e injusto, pero sabían que solo tenían una opción. Tenían que agradecer que la policía les hiciera esta oferta. Tenían todo el derecho a arrestar a los adolescentes por lo que hicieron, incluso si era lo correcto. Debían ser estrictos con los héroes para asegurarse de que no abusaran de su poder. Así que, con agradecida reticencia, los chicos aceptaron la oferta y acordaron no decir nada sobre su derrota de Stein. Ahora Izuku estaba sentado en la cafetería del hospital, solo en una mesa junto a la ventana, mientras saboreaba su comida. Todavía estaba muy cansado, usar Overdrive lo agotaba. Necesitaría mucho entrenamiento antes de poder usarlo sin agotarse para mantener la fusión. No solo eso, sino que tenía que contactar con el grupo de apoyo para ajustar su traje y que lo aislara del plasma. Tenía que llamar a su madre para avisarle que estaba bien. Sin duda, el hospital ya le había informado de que estaba con ellos. No hay descanso para los cansados, ¿verdad?
De repente, su teléfono empezó a vibrar y cerró los ojos, contando mentalmente hasta 3 para contener la paciencia antes de contestar. Hola. Deku. ¿Estás bien? Se despertó de repente al oír la voz de pánico de Ochako en su oído. De todas las personas que lo llamaron, no le esperaba. Sí, Gunea nos mostró la noticia esta mañana. Decía que tú y Ten ya fueron atacados por el asesino de héroes. Estoy bien, de verdad. Balbuceó. O sea, sí, nos lastimamos un poco, pero ya estamos bien. ¿Cuánto es un poco? Ya te has hecho heridas muy graves. Se mordió el labio, vacilante. Decirle que todos habían sido apuñalados probablemente no era la solución que necesitaba. ¿Cómo decírselo sin que se asustara más? Nada tan malo como el festival deportivo, tendremos algunas cicatrices, pero todos salimos bien. Aparte de eso, solo algunos cortes y moretones. Ya veo, soltó un suspiro audible. Me alegra que estén bien. Cuando recibí tu mensaje con solo tu ubicación, me puse muy nerviosa. Siento haberte preocupado. Había tantos problemas que no pude contactar con nadie. No pasa nada. Descansa mucho y luego me lo cuentas, ¿vale? Lo haré, asintió Izuku. O al menos, hasta donde pudo, oyó a alguien de fondo, algo sobre empezar el entrenamiento básico, y Ochako respondió frenéticamente antes de volver a la llamada. Lo siento, me tengo que ir. Nos vemos en la escuela, adiós. Adiós, respondió Izuku al terminar la llamada. Se quitó el teléfono de la oreja y lo miró fijamente durante unos 5 segundos antes de comprender lo que acababa de pasar. Había tenido una llamada con una chica. Una chica real, viva y de carne y hueso que le gustaba. El calor se apoderó de su rostro mientras sus ojos se agrandaban y sus pecas casi desaparecían bajo un intenso carmesí. Mierda. Izuku. ¿Estás bien? Dio un salto y levantó la cabeza al oír la voz, abanicándose la cara para aclararse el rubor. Shoto lo miraba con recelo con una bandeja de comida en las manos, probablemente preguntándose si estaría bien sentarse frente al adolescente nervioso. ¿Sí? O sea, estoy bien. Totalmente bien. Si tú lo dices, Shoto no parecía creerle de verdad, pero no era asunto suyo, así que no insistió mientras se sentaba frente a él. Se hizo un silencio de unos minutos mientras comía y Izuku se acomodaba, pero no era un silencio incómodo. Era relajado y hasta podría decirse que pacífico. Finalmente, Shoto rompió el silencio. Deberíamos hablar. Izuku inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Izuku Midoriya. Murmuró Gran Torino por teléfono. Casi podía oír el cuerpo de Toshinori temblar y no le importó. Debería estar nervioso. En 3 días, me rebajan el sueldo y me revocan la licencia de profesor por medio año. Bueno, dadas las circunstancias, supongo que es natural, pero ha heredado todos tus malos hábitos. Toshinori tragó saliva. No puedo disculparme lo suficiente, señor. Mi enseñanza ha sido deficiente, no importa, respondió Torino. Solo obtuve mi licencia de profesor para entrenarte, pobrecito. Al fin y al cabo, se lo prometí a Nana. Y estoy en deuda contigo por tu formación. Soy quien soy hoy gracias a ti. Dices eso, pero nunca nos visitas. No. Jamás podría desperdiciar tu valioso tiempo. Ya basta, Torino puso los ojos en blanco. No te llamé para esto. Te llamé por el asesino de héroes. Solo estuve con él un par de minutos, pero me dio escalofríos en tan poco tiempo. Asustarte no es poca cosa, admitió Toshinori. Pero ahora está bajo custodia policial, ¿verdad? Tenía una convicción tan intensa que me abrumó por un momento. Su obsesión era increíble. No lo elogio, pero me recordó esa misma cualidad que tienes tú, ese símbolo de la paz. En resumen, es carisma. Para bien o para mal, vivimos en una época de opresión. Cuando su ideología se difunda, y se difundirá, las personas influenciadas por ese entorno empezarán a unirse. Si fuera uno tras otro, no sería diferente de lo que le pasó a Stein, pero ahora la alianza de villanos se está asociando con esto.
Toshinori se puso rígido, comprendiendo rápidamente a dónde quería llegar esto. Ya tienen un lugar a donde ir, advirtió Torino. La alianza de villanos parece ser un grupo que sigue la ideología de Stein. Ya no parecerán una organización delictiva. Otros villanos empezarán a tomarlos en serio y se les unirán. No tardarán en multiplicarse hasta que se conviertan en una unidad. Hubo una pausa. Si el general enemigo sabía que esto pasaría, entonces es bastante bueno. No quiero imaginar una realidad en la que sobreviviera a esa lesión. Está eliminando obstáculos constantemente, colocando las piezas en el tablero como quiere. Igual que antes. El hombre que mató a Nana y te abrió ese agujero en el estómago, Olforon probablemente esté empezando a moverse de nuevo. Toshinori, sabes que él vendrá por Izuku a continuación. Toshinori casi aplastó su teléfono mientras su rostro se distorsionaba en una mueca. Sobre mi cadáver. Fin del video.